1609, más de 80 personas fueron ejecutadas por brujería en el País Vasco francés en menos de un año. Este documental revela cómo esa persecución desató una ola de miedo que cruzó los Pirineos y dio origen al caso Zugarramurdi. Exploraremos la figura original de la Sorgina como partera y sacerdotisa de Mari, la deidad de la tierra, y desmontaremos el mito del aquelarre como misa negra. Analizaremos los elementos prácticos de esta tradición: uso de plantas, conjuros en euskera y proyección astral inducida por ungüentos. Fue el miedo colectivo más peligroso que cualquier hechizo. Y en medio de esta maquinaria, un inquisidor detuvo las ejecuciones tras comprobar que no había brujería real. ¿Quién fue y por qué su informe cambió el rumbo de la historia? Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. La imagen de la bruja como una sirvienta del diablo es una construcción histórica específica, popularizada en Europa a partir del siglo XIII con textos como el Maleus Maleficarum. En el País Vasco, o Euskal Herria, la figura que la Inquisición persiguió era algo fundamentalmente diferente y mucho más antiguo. Mi objetivo es presentarles esta tradición desde una perspectiva interna como practicante, separando los hechos de la propaganda. Lo que aquí se conoce como brujería vasca era en su origen la religión indígena de esta tierra. No se definía por un pacto demoníaco, sino por una conexión directa con la naturaleza y sus fuerzas. La figura central de esta tradición no es la bruja, sino la sorgina. La propia etimología de la palabra lo revela. En euskera, sorgin se descompone en sor, creación, nacimiento, y jin, hacedora. Su rol original era el de hacedora de nacimientos. Las sorginak eran las parteras, las curanderas que dominaban la herbolaria local y, crucialmente, las sacerdotisas de la deidad principal vasca. A lo largo de este documental, vamos a analizar esta tradición en 9 puntos clave. Primero, profundizaremos en la identidad de la sorgina, detallando su función social antes de ser demonizada. Segundo, estudiaremos a Mari, la diosa principal personificación de la tierra, Amalur, que reside en las cumbres de montañas como Amboto y controla el clima y la fertilidad. Su culto es el núcleo de nuestra espiritualidad. Tercero, desmitificaremos el aquelarre. Su nombre significa prado del macho cabrío y designaba lugares específicos de poder como las cuevas de Zugarramurdi o el dolmen de Arrizala, donde se celebraban ritos estacionales, no misas negras. Cuarto, analizaremos el evento histórico más conocido, los juicios de Zugarramurdi de 1610. Expondremos los hechos desde el pánico iniciado por el juez francés Pierre de Lancre hasta el auto de fe de Logroño. Pero sobre todo, nos centraremos en la figura documentada de Alonso de Salazar y Frías, el inquisidor que, tras una investigación exhaustiva, concluyó que las acusaciones eran producto de la fantasía y la coacción, deteniendo así las ejecuciones masivas en España, un siglo antes que en otros países europeos.
Los siguientes puntos serán eminentemente prácticos. Quinto, abriremos el grimorio de la naturaleza, detallando el uso de plantas como el helecho, sorguinira, y amuletos como el egusquilore para la protección. Sexto, explicaremos la ciencia detrás del vuelo del espíritu. El uso de ungüentos con plantas psicoactivas de la familia Solanaceae, como la belladona y el beleño, para inducir estados de trance y viajes extracorporales. Una técnica chamánica universal. Séptimo, exploraremos el poder de la palabra como acto de creación, un principio fundamental en nuestra magia. Les mostraré conjuros y cantos en euskera, como el famoso Akerra Goiti, Akerra Beiti, explicando su función ritual. Octavo, abordaremos los peligros reales del sendero, la toxicidad de las plantas, los riesgos psicológicos de la sugestión y la responsabilidad que implica manejar el poder de causar daño o veguisco, mal de ojo. Finalmente, en el noveno punto, conectaremos el pasado con el presente, mostrando los ecos de la sorgina en el siglo XXI, desde el neopaganismo vasco o gentiltasuna, hasta la persistencia de símbolos y rituales en la cultura popular. Toda la información presentada se basa en fuentes académicas, como los trabajos del antropólogo Julio Caro Baroja, análisis históricos de los procesos inquisitoriales y sobre todo en la tradición práctica que ha sobrevivido. Vamos a comenzar. La sorgina, de creadora de vida a bruja, perseguida, la verdadera identidad de la hechicera vasca. El término bruja, tal como se popularizó en la Europa continental, es una etiqueta cargada definida por el pacto con el diablo cristiano, un concepto que resulta ajeno al núcleo original de las prácticas espirituales del País Vasco. La clave para una comprensión auténtica se encuentra en el idioma nativo. El euskera, una lengua clasificada como aislada, sin parentesco conocido con otras familias lingüísticas, lo que le ha permitido conservar un léxico conceptual arcaico. La palabra que designa a la hechicera en esta tradición es sorgin. Su análisis etimológico es revelador. Los lingüistas la descomponen en dos componentes claros: la raíz sor, presente en el verbo sortu, y que significa nacer, brotar o crear, y el sufijo, jin, un agente que indica el que hace o hacedor, como en la palabra harjin, cantero, que se forma a partir de harri, piedra, y jin. Por lo tanto, la traducción literal y funcional de sorgin no es bruja, sino hacedora de nacimientos o creadora. Este dato filológico no es una interpretación poética, sino el punto de partida fáctico que define su rol primordial, una figura cuya función esencial estaba ligada a la generación de vida. Este título de creadora no era meramente simbólico, sino una descripción precisa de sus funciones dentro de la sociedad vasca tradicional. Una estructura organizada en torno al caserío o baserri. Estas unidades familiares autosuficientes, a menudo aisladas en los valles y montañas, dependían de un conocimiento práctico para su supervivencia. En este contexto, la sorgina era una figura indispensable. Su rol más evidente era el de partera. Era la depositaria de un saber ginecológico empírico, transmitido de generación en generación, que incluía técnicas para manejar partos complicados y el uso de un vasto conocimiento herbolario para aliviar el dolor o tratar hemorragias. En una época de elevada mortalidad materno-infantil, ella era la especialista que custodiaba el umbral de la vida. De forma inseparable actuaba como curandera y herbolaria. Su dominio de la farmacopea local era enciclopédico. Conocía las propiedades de las raíces, hojas, flores y cortezas de su entorno, sabiendo cuáles tenían efectos antiinflamatorios,
febrífugos, sedantes o antisépticos. Este saber incluía el conocimiento de las plantas tóxicas, sus dosis y sus efectos, que iban desde la inducción de trances hasta la muerte. El propio idioma vasco conserva vestigios de esta profunda conexión con plantas y lugares que llevan el prefijo Sorgin, como Sorgin Lese, cueva de brujas, o Sorgin Ira, el hecho de bruja, marcando el paisaje con la memoria de su dominio. Más allá de su labor en el plano físico, la Sorgina ejercía una autoridad significativa en el ámbito espiritual, cumplía la función de consejera y oráculo. Su profundo entendimiento de los ciclos naturales le permitía interpretar presagios en el comportamiento de los animales, en los patrones del viento o en las formaciones de las nubes. Esta habilidad, combinada con una aguda percepción de la psicología humana, la convertía en una figura de consulta obligada para asuntos comunitarios, disputas personales o decisiones agrícolas importantes. Sin embargo, su rol más trascendental y el que la colocaría en un curso de colisión directo con el monoteísmo era el de sacerdotisa de Mari. Mari es la deidad suprema del panteón vasco, la personificación de la tierra misma, una figura que exploraremos en profundidad. La Sorgina era su representante terrenal, no oficiaba en templos construidos, sino en lugares de poder natural, cuevas, dólmenes, fuentes y cimas de montañas. Era ella quien dirigía los rituales estacionales y mantenía la conexión entre la comunidad y la deidad que les proporcionaba sustento. Académicos como el historiador danés Gustav Henningsen, quien analizó minuciosamente los archivos de la Inquisición, y el antropólogo Julio Caro Baroja en su obra seminal Brujería Vasca, concluyeron que el fenómeno perseguido en esta región era en su raíz un remanente de una religión pagana organizada, no un simple culto satánico como se presentaba. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Un principio universal en la magia es que todo poder es inherentemente dual. La capacidad de sanar implica el conocimiento de cómo dañar. Por esta razón, la Sorgina era una figura ambivalente que inspiraba tanto veneración como temor. En el imaginario popular se le atribuía el poder de lanzar el beguisco o mal de ojo, así como de ejecutar un sorginkeri, un maleficio directo. Se creía que podía enfermar al ganado o arruinar una cosecha. Esta faceta, aunque magnificada hasta la caricatura por la propaganda inquisitorial, era una parte reconocida de su poder.
Funcionaba como un arma disuasoria y un mecanismo de control social informal. Su autoridad era raramente cuestionada, lo que le confería una autonomía notable en una sociedad marcadamente patriarcal. Su poder no se medía en términos de bien o mal cristianos, sino como una fuerza de la naturaleza, que puede ser tan beneficiosa como una lluvia suave o tan devastadora como una inundación. El proceso de transformación de creadora a bruja fue una campaña de demolición cultural ejecutada a lo largo de varios siglos. El primer paso fue la redefinición semántica. La Iglesia Católica y las autoridades seculares impusieron el término bruja, con sus connotaciones de herejía y satanismo, sobre la palabra local sorgin, despojándola de su significado original. El segundo paso fue un ataque a sus funciones. La medicina popular fue degradada a superstición y el conocimiento ginecológico se convirtió en una fuente de sospecha. El tercer y definitivo paso fue la codificación legal. Un ejemplo histórico temprano y revelador es el Fuero de la Novenera, un código legal navarro del siglo XII. Este texto ya legislaba contra los maleficios, pero lo hacía con una clara disparidad de género. Un varón acusado de ligar, causar impotencia mediante magia, era castigado con la tonsura y el destierro. En cambio, una mujer acusada del mismo delito era sometida a la ordalía del hierro candente, una prueba brutal que casi nadie podía superar, y cuyo fracaso significaba la muerte en la hoguera. Esta ley del siglo XII es la evidencia documental de que mucho antes de la histeria de la caza de brujas del Renacimiento, el poder espiritual ejercido por mujeres ya era considerado una amenaza fundamental para el orden social y religioso que buscaba establecerse. Esta base legal y teológica fue el andamiaje sobre el que se construyeron las grandes persecuciones, alterando para siempre la percepción pública de la creadora de vida. Mari, la gran diosa madre, el corazón viviente y salvaje de la tierra vasca. ¿A qué poder o deidad servía la Sorgina? La respuesta no se encuentra en una cosmología católica. La espiritualidad vasca es fundamentalmente ctónica, un término técnico que deriva de la palabra griega ktonios y que se refiere a todo lo que pertenece o reside bajo la tierra. El poder emana del suelo, de las profundidades de las cuevas y de las cumbres de las montañas. La personificación suprema de este poder telúrico, la deidad principal y el eje de la mitología vasca, es Mari. Mari no es simplemente una diosa de la fertilidad como Deméter en Grecia o un espíritu del bosque. Es algo mucho más vasto. Es la encarnación misma de Amalur, un término en euskera que se traduce como Madre Tierra. Es en esencia la inteligencia consciente del planeta, manifestada en el paisaje del País Vasco. Su naturaleza es más primordial que la de los dioses de panteones como el olímpico, que a menudo actúan movidos por pasiones humanas como los celos o la lujuria. El dominio de Mari son los fenómenos naturales. Ella es quien dirige las tormentas, desata los rayos, trae la lluvia que asegura una buena cosecha y con la misma soberanía, invoca el granizo que la aniquila. De su voluntad dependen los manantiales y las fuentes. Puede otorgar abundancia de agua o provocar una sequía devastadora. Se la conoce por múltiples nombres que varían según la región, como Madi, Amari, o su título más famoso, Ambotoko Dama, la dama de Amboto, lo que no indica que sean deidades distintas, sino facetas de la misma entidad venerada con un vínculo local y directo. Esta descentralización es típica de religiones indígenas antiguas, donde no hay un único nombre canónico,
sino una relación personal de cada comunidad con la deidad. La morada de Mari es el interior de la tierra. Sus residencias son las cuevas de las montañas vascas, actuando como portales a su reino subterráneo. Su hogar principal, y el más célebre, es una cueva situada en la imponente cara este del monte Amboto, un pico de piedra caliza de 1.331 metros de altitud en Vizcaya. La tradición popular afirma que cuando una nube solitaria y distintiva, conocida como el sombrero de Mari, se posa sobre la cima de Amboto, es la señal inequívoca de que la diosa se encuentra en su morada. Sin embargo, su presencia no es fija. Las leyendas sostienen que Mari cambia de residencia cada 7 años, y este traslado es un evento meteorológico visible. Se dice que surca los cielos viajando de una montaña sagrada a otra, manifestándose como un carro de fuego, un arco iris que toca 2 cumbres, o una hoz llameante cortando la noche. Otras de sus moradas documentadas incluyen las cuevas de montes como Gorbea, Chindoki en la Sierra de Aralar o Muru en Navarra. La insistencia en lugares geográficos reales y específicos es un hecho de suma importancia. Transforma todo el paisaje vasco en un mapa sagrado, un templo al aire libre donde las montañas no son meras formaciones geológicas, sino tronos de la divinidad, y las cuevas son los úteros de la tierra desde donde emana su poder. Uno de los atributos más significativos de Mari es su capacidad para la metamorfosis. Puede manifestarse como una mujer de extraordinaria belleza, a menudo descrita vistiendo elegantes trajes rojos o verdes, peinando su largo cabello rubio con un peine de oro macizo a la entrada de su cueva. Pero con la misma facilidad, puede tomar la forma de un árbol centenario, una ráfaga de viento violento, una densa nube de tormenta o cualquier animal. Sus formas animales más recurrentes son la serpiente, un símbolo universal de la sabiduría terrestre y la regeneración, y grandes aves rapaces como el buitre. Esta fluidez formal es una profunda enseñanza metafísica sobre la naturaleza de la realidad. Nos transmite que las fronteras que percibimos entre lo humano, lo animal y lo elemental son ilusorias. Para un practicante esta es una lección fundamental. El poder espiritual se basa en la capacidad de trascender la propia forma y perspectiva, de aprender a ver el mundo a través de los ojos de un águila o a sentirlo desde las raíces profundas de un roble. La metamorfosis de Mari es la prueba de que el universo es un flujo constante y que la magia real consiste en participar conscientemente de esa fluidez. A pesar de su poder salvaje, Mari no es una deidad caótica. Es la guardiana del orden cósmico y la administradora de una justicia inmanente. Su código ético es directo y se centra en castigar severamente 3 transgresiones fundamentales: la mentira, el robo y el orgullo. Las leyendas populares están llenas de ejemplos. A quien miente, Mari le arrebata sus posesiones. A quien roba, se le devuelve el acto de alguna forma, y a quien muestra arrogancia, se le impone la humildad. Una anécdota muy conocida relata cómo un pastor, deslumbrado por el peine de oro de Mari, intentó robarlo mientras ella estaba distraída. Al salir corriendo de la cueva, el peine se transformó en su mano en un simple trozo de carbón sin valor. Esta historia ilustra un principio crucial. Un objeto de poder obtenido sin permiso, sin el debido respeto o por medios deshonestos, pierde su esencia y se vuelve inerte. Su rol como jueza suprema establece una ética ecológica y social para la comunidad, basada en la reciprocidad y el equilibrio. No se trata de un sistema de pecado y redención como en el cristianismo,
sino de causa y efecto. Si sus fuentes son contaminadas, ella responde con la sequía. Si un juramento hecho en su nombre se rompe, la retribución es inevitable. Finalmente, es imperativo comprender la dualidad esencial de Mari. No puede ser encasillada en las categorías de buena o mala. Como la propia naturaleza, ella encarna la totalidad del ciclo de la vida. Es la madre que nutre y la fuerza que destruye. Es la fuente de la fertilidad y de los manantiales, pero también es la tormenta que arrasa y la plaga que devasta. Esta ambivalencia nos obliga a respetar el poder en todas sus manifestaciones, no solo en sus aspectos más convenientes o amables. Nos enseña que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes inseparables de un mismo ciclo de renovación. Para el practicante, acercarse a una deidad como Mari requiere madurez espiritual. Exige comprender que no puede ser controlada, sobornada ni aplacada con simples súplicas. La relación con ella debe basarse en la búsqueda de la armonía, en la comprensión de sus ritmos y en un profundo respeto por su poder absoluto. La Sorgina, como su sacerdotisa, no era una simple benefactora de la comunidad. Era una mediadora que entendía perfectamente esta dualidad y poseía el conocimiento para manejar estas peligrosas corrientes de energía de la gran diosa de la tierra. El panteón oculto y los guardianes del saber, más allá de Mari, otros seres y practicantes de poder. La cosmovisión vasca está habitada por una rica variedad de seres, númenes y practicantes humanos de poder que coexistían e interactuaban con el mundo de los hombres. Comprender a estas otras figuras es indispensable para obtener una imagen completa del universo en el que la Sorgina operaba. No se trata de simples personajes de cuentos infantiles. Son fuerzas arquetípicas y roles funcionales que definen la geografía espiritual de Euskal Herria y que nos muestran una sociedad con una estructura espiritual mucho más rica de lo que se suele pensar. Si Mari es la soberana indiscutible de las montañas, las cuevas y el subsuelo, el dominio de los bosques profundos pertenece a otra entidad de gran poder, el Basajaun, un nombre que en euskera se traduce como el Señor del Bosque. El Basajaun es descrito a menudo como un ser de aspecto humanoide pero gigantesco y completamente cubierto de un espeso pelaje, una encarnación del hombre salvaje primordial. Actúa como el guardián de los bosques y de todas las criaturas que en ellos habitan. A diferencia de los ogros o gigantes de otros folclores europeos, el Basajaun no es intrínsecamente malévolo. Su relación con la humanidad es de una neutralidad condicional. Se le considera el protector de los rebaños que pastan cerca de sus dominios. Y las leyendas cuentan que avisa a los pastores de la inminencia de las tormentas con sus potentes aullidos, dándoles tiempo a guarecer a sus animales. A cambio de esta protección indirecta, era costumbre que los pastores le dejaran ofrendas de pan como muestra de respeto. El Basajaun representa el espíritu de la naturaleza en su estado más puro e indómito, y se le atribuye haber enseñado a los primeros humanos los secretos de la agricultura, la herrería y la construcción de molinos. La Sorgina, como experta conocedora de la naturaleza, entendía que para adentrarse en el bosque a recolectar plantas de poder, era necesario hacerlo con el beneplácito de su guardián, manteniendo una relación de respeto y reciprocidad. Junto a los bosques, el otro elemento natural de vital importancia es el agua, y este dominio está custodiado por las lamias, también conocidas como lamiñac.
Se trata de entidades de naturaleza femenina, descritas en las leyendas como seres de una belleza sobrenatural, con largos y sedosos cabellos dorados que pasan horas peinando con peines de oro a la orilla de los ríos, arroyos y fuentes. Un rasgo distintivo que revela su naturaleza no humana es que a menudo se las representa con pies de animal, como de pato, gallina o cabra, una marca que suelen ocultar. Las lamias son los espíritus del agua dulce, y su presencia se asocia directamente con la fertilidad y la abundancia. Un manantial habitado por una lamia nunca se seca. Son seres de naturaleza dual. Pueden ser benévolas, ayudando a los humanos que les muestran respeto o les hacen ofrendas, como comida, e incluso se cuenta que se han enamorado de mortales. Sin embargo, también pueden ser extremadamente peligrosas, capaces de arrastrar a los hombres incautos a las profundidades con sus cantos hipnóticos o de robar niños pequeños. Representan a la perfección la dualidad del agua, la fuerza que nutre y da la vida, pero que también puede ahogar, destruir y reclamar lo que es suyo. La Sorgina, en sus rituales acuáticos para la sanación o la fertilidad, interactuaba directamente con el poder elemental que las lamias encarnan, aunque la espiritualidad vasca es eminentemente ctónica, es decir, centrada en la tierra. También reconoce la existencia de deidades celestes. Las dos más relevantes son Eguzki, el sol, y Ilargi, la luna. Un rasgo distintivo de la mitología vasca es que ambas deidades son de género femenino y se las considera hijas de Mari, la tierra. La cosmogonía vasca narra que cada atardecer, Eguzki e Ilargi regresan al seno de su madre, viajando por el mundo subterráneo para volver a emerger al día siguiente. Eguzki, el sol, es la fuerza diurna que con su luz ahuyenta a los malos espíritus, a los genios nocturnos y a los peligros de la oscuridad. Ilargi, la luna, es una deidad más compleja y luminosa. Se la considera la guardiana de los muertos, y su luz pálida ilumina el camino de las almas. También rige los ciclos de la fertilidad, tanto en la tierra como en las mujeres, y su influjo era tratado con gran respeto y cautela. La Sorgina, al igual que los practicantes de magia de todo el mundo, trabajaba en estrecha sintonía con los ciclos de Ilargi, realizando rituales de inicio y siembra en luna nueva y rituales de plenitud y manifestación en luna llena. Otras figuras del panteón incluyen a los Gentilak, los gigantes paganos que según la mitología construyeron los dólmenes y cromlechs prehistóricos y que representan al pueblo que habitaba la tierra antes de la llegada del cristianismo. Finalmente, personajes como Tartalo, el cíclope antropófago, o Erensugea, la serpiente o dragón de 7 cabezas, encarnan las fuerzas más caóticas y destructivas de la naturaleza. La Sorgina, aunque era la figura más completa y poderosa, no era la única practicante de artes ocultas en la sociedad vasca. Existían otros roles más especializados que cubrían necesidades específicas de la comunidad. El Asti, por ejemplo, era el adivino o augur, un especialista cuya función principal era predecir el futuro, a menudo a través de la interpretación de señales naturales como el vuelo de las aves, los patrones del clima o incluso las entrañas de los animales sacrificados. A diferencia de la Sorgina, su campo de acción era casi exclusivamente la videncia. También existía la figura del saludador o Bedeinkatzile, un tipo de curandero que a menudo se especializaba en sanar una dolencia muy concreta, como las torceduras, las quemaduras, las hernias o el mal de ojo.
utilizando una mezcla de oraciones sincréticas que combinaban invocaciones a santos cristianos con fórmulas y rituales de origen popular. Una de las figuras históricas más fascinantes de la curación popular es el petriquillo. Este apodo se asocia a un famoso curandero itinerante del siglo XIX, Francisco de Astola, originario de un caserío llamado Petrirena. Era un jesuero gile, un reparador de huesos o quiropráctico empírico, que viajaba de pueblo en pueblo por todo el País Vasco con una habilidad legendaria para reducir luxaciones y sanar fracturas. Aunque su práctica era eminentemente física, estaba rodeado de un aura de poder casi mágico. Se decía que su conocimiento era un secreto familiar heredado y que empleaba rezos y rituales particulares durante sus curaciones. El petriquillo representa la supervivencia de la figura del sanador popular, un especialista que, aunque no era una sorgina en el sentido completo del término, heredaba una parte fundamental de su conocimiento práctico. Estas diversas figuras demuestran que el poder y el saber no estaban monopolizados, sino que existía una red de especialistas que en conjunto mantenían el complejo equilibrio físico y espiritual de la comunidad. Como ya saben, estamos creando el área de miembros del canal donde profundizaremos el aspecto práctico de este tema y de muchos otros. Hablamos sobre rituales claros, concisos y reales, técnicas de adivinación, recomendaciones para mejorar tu vida diaria sin ser un practicante activo de brujería, como por ejemplo evitar recoger alfileres de ciertos lugares de tu camino, y donde si recomienda y de hecho es bueno hacerlo, esta área de miembros les será de mucha utilidad. Pueden unirse a él con el botón de unirme. Se les desbloquearán varios videos privados adicionales. El aquelarre desmitificado, más allá de la misa negra, un portal a lo salvaje en lugares de poder, de todos los conceptos asociados a la brujería vasca. Ninguno ha sido objeto de una distorsión tan deliberada y espectacular como el aquelarre. La imagen que ha trascendido a la cultura popular, forjada en los hornos de la Inquisición y plasmada en el arte por pintores como Goya, es la de una congregación blasfema, una misa negra dedicada a la adoración del diablo. Esta narrativa, sin embargo, es una fabricación, es el resultado de proyectar los miedos y la demonología del cristianismo sobre un rito indígena que no comprendían y, por tanto, debían erradicar. Para desvelar la verdadera naturaleza del aquelarre, es necesario diseccionarlo, empezando por su nombre, su geografía y su función ritual. Les recuerdo que ya tenemos un video extendido sobre los aquelarres. Sin embargo, este es un punto trascendental en la brujería vasca, por eso merece también su capítulo aquí. El primer indicio de su origen auténtico reside en la propia palabra. Aquelarre es un término puramente vasco, una palabra compuesta que proviene de la unión de áquer, que en euskera significa macho cabrío, y larre, que se traduce como prado. Por lo tanto, su significado literal es el prado del macho cabrío. Esto es de una importancia capital porque el nombre no describe una acción, sino un lugar físico. Concretamente, se refería a un prado real situado junto a las cuevas de Zugarramurdi, en Navarra, el epicentro de los famosos juicios de 1610. El hecho de que el nombre del ritual más infame de la brujería vasca sea un topónimo, un nombre propio de un lugar, es la prueba de que estamos ante una práctica profundamente arraigada local y no una construcción teológica abstracta. La figura central que da nombre al lugar, el áquer o macho cabrío,
fue inmediatamente asimilada por la teología cristiana como una manifestación del diablo. Sin embargo, el arquetipo de la deidad cornuda es una de las figuras religiosas más antiguas y universales de la humanidad, muy anterior al cristianismo. Representa la fuerza viril, la fertilidad desenfrenada y el poder indómito de la naturaleza. Encontramos figuras análogas en el dios celta Cernunnos, en el Pan griego o en el Pashupati de la civilización del Valle del Indo. En el contexto vasco, el Akerbelts, macho cabrío negro, no era una entidad del mal, sino un numen, un espíritu protector del ganado y de la fertilidad de los campos. Su poder era invocado para asegurar la prosperidad de los rebaños y la abundancia de las cosechas. La evidencia de su estatus divino y no demoníaco sobrevive en fragmentos del folclore. Por ejemplo, un antiguo poema vasco recogido por investigadores se refiere a él como Aita Zaindúa, que se traduce como Padre Santo, un tratamiento reservado a una deidad venerada. La Inquisición, al identificarlo con Satanás, ejecutó un acto de sincretismo forzado y violento, superponiendo su propia mitología del mal sobre una deidad pagana local para poder perseguir su culto. Además, los aquelarres no se celebraban en lugares arbitrarios. Los detallados registros inquisitoriales, irónicamente, se han convertido en un mapa invaluable de la geografía sagrada vasca. Los lugares mencionados una y otra vez como escenarios de estas reuniones eran puntos de poder natural, considerados liminales, un término antropológico que designa un umbral o un espacio de transición entre mundos desde tiempos prehistóricos. El complejo de cuevas y prados de Zugarramurdi es el más conocido, pero la red de lugares sagrados se extendía por toda Euskal Herria. En la provincia de Álava, por ejemplo, las reuniones se celebraban en la cueva de Ascondo o junto al dolmen de Arrizala. Este último es un monumento megalítico, una estructura funeraria de hace más de 5.000 años que la gente del lugar todavía llama Sorginetxe, literalmente la casa de la bruja. Esta continuidad de nombre y uso ritual desde la prehistoria hasta la era de la caza de brujas es una prueba contundente de la pervivencia de una religión ancestral. Otros lugares incluían la fuente de Narvaja o la peña de Osquia, demostrando la importancia del agua como elemento sagrado. El propio juez francés Pierre Delangle, en su libro de 1612 Tableau de l'inconstance de mauvais anges et démons, describe con horror los gigantescos aquelarres que, según los testimonios que él mismo extrajo bajo tortura, se celebraban en las cimas de montes como la Run. La elección sistemática de cuevas, úteros de la tierra, dólmenes, portales ancestrales, fuentes de vida, y cimas de montañas, puntos de contacto con el cosmos, confirma que el aquelarre era un rito de comunión con las fuerzas de la naturaleza, celebrado en sus templos naturales. Si despojamos al aquelarre de las fantasías inquisitoriales de canibalismo y sacrilegio, ¿qué ocurría realmente en estas reuniones? Al leer las confesiones con un ojo crítico, podemos identificar los componentes de un poderoso rito chamánico diseñado para inducir el éxtasis y la comunión colectiva. Los testimonios describen un banquete ritual, pero en lugar de manjares, a menudo hablan de comer carnes insípidas y pan negro, lo que sugiere una comida ritual simbólica o quizás el consumo de sustancias que alteraban la percepción del gusto. La música y la danza eran elementos centrales e ineludibles. Se describen danzas frenéticas y desinhibidas al son de instrumentos como la chalaparta, un idiófono de percusión de madera, o el texistu,
una flauta de 3 agujeros y tamboriles creando un ambiente hipnótico. La danza en espiral o en círculo es una técnica universal para generar energía y alcanzar estados de trance. Un estado en el que la conciencia ordinaria se suspende. La desnudez ritual, otro elemento recurrente, no era un acto de simple lujuria, sino un medio para despojarse de las restricciones sociales y retornar a un estado primordial. Las confesiones de Sugarramurdi aportan más detalles sobre la estructura del rito. Antes del banquete y la danza, se realizaba un acto de iniciación o reafirmación. Los nuevos miembros debían renegar de la fe cristiana, un acto de apostasía que era para la Inquisición el crimen fundamental. Luego presentaban sus respetos al Láquer, a menudo con el famoso ósculum infame o beso en el trasero que, lejos de ser un acto de perversión, puede interpretarse como un gesto de profunda sumisión a la deidad, reconociendo su poder sobre la vida y la muerte, o como un rito de fertilidad simbólico. Tras esto, se dice que el Láquer predicaba un sermón que era una inversión directa de la doctrina cristiana, instando a la libertad y al desafío de las normas eclesiásticas. Los asistentes también debían dar cuenta de los maleficios realizados desde el último aquelarre y recibían polvos o pócimas para cometer otros nuevos. Esta parte es muy probablemente una fabricación inquisitorial para justificar el carácter maléfico de la secta. Sin embargo, sí es plausible que se compartiera conocimiento sobre hierbas y remedios, algo que la Iglesia vería como pócimas para maleficios. Una anécdota curiosa que se repite en los testimonios es la de la misa negra, donde se usaba un nabo negro como hostia y se bebía un líquido oscuro en un cáliz de madera, una parodia directa y subversiva de la Eucaristía, probablemente inventada por los inquisidores para agravar el delito de herejía, aunque no es imposible que fuera un acto real de resistencia cultural. Finalmente, el aquelarre culminaba con una actividad frenética que duraba hasta el canto del gallo, momento en el que el Láquer y toda la congregación desaparecían. Era en esencia un rito de catarsis colectiva y recarga energética, un espacio de excepción donde las rígidas normas sociales y religiosas del día a día se suspendían, permitía a la comunidad liberar tensiones, reconectar con su naturaleza instintiva y salvaje y absorber directamente el poder de la tierra en sus lugares más potentes. Era un portal, no al infierno, sino a las capas más profundas de la psique humana y a las fuerzas primordiales del cosmos. Su oscuridad no era la del mal, sino la oscuridad fértil y generadora de la cueva, de la noche y del subconsciente. Les reitero una vez más, ya saben, estamos creando el área de miembros del canal donde profundizaremos el aspecto práctico de este tema y de muchos otros. Hablamos sobre rituales claros, concisos y reales, técnicas de adivinación, recomendaciones para mejorar tu vida diaria sin ser un practicante activo de brujería, como por ejemplo evitar recoger alfileres de ciertos lugares de tu camino, y donde sí recomienda y de hecho es bueno hacerlo. Esta área de miembros les será de mucha utilidad. Pueden unirse a él con el botón de unirme, se les desbloquearán varios videos privados adicionales. Sugarramurdi y la sombra de la Inquisición. Historias de fuego, miedo y un inesperado abogado de las brujas. Toda historia de persecución tiene un epicentro, un momento y un lugar donde el miedo latente se condensa en una violencia organizada. Para la brujería vasca ese punto tiene un nombre doloroso: Sugarramurdi, 1610.
Este no es simplemente el caso más documentado de la Inquisición española contra la brujería. Es una crónica detallada que nos permite observar cómo se manufactura la histeria colectiva, cómo se instrumentaliza la justicia y, de forma casi inverosímil, cómo la razón puede abrirse paso en medio de la locura. Para comprender cabalmente los eventos de Zugarramurdi, es imprescindible retroceder un año en el tiempo y unos pocos kilómetros al norte, al otro lado de la frontera. La chispa que prendió la hoguera de Zugarramurdi se originó en 1609 en el territorio vasco-francés de Laborde. El rey Enrique IV de Francia, respondiendo a informes alarmistas sobre la práctica generalizada de la brujería en la zona, comisionó a un juez de Burdeos, un hombre llamado Pierre Delancre. Delancre era un magistrado erudito, pero también un individuo implacable y profundamente convencido de la realidad tangible de los pactos diabólicos. Llegó a Laborde con la única misión de exterminar la brujería. Su incapacidad para entender el euskera, la lengua local, fue un obstáculo que él no interpretó como una barrera cultural, sino como una prueba del secretismo y la conspiración de los seguidores de Satanás. Aplicando la tortura como método principal de interrogatorio y otorgando plena validez a los testimonios de niños, a menudo obtenidos bajo una intensa presión psicológica o sugestión, Delancre desató una ola de terror sin precedentes. En su famoso libro Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, publicado en 1612, describe Laborde como un territorio casi enteramente entregado al diablo, llegando a afirmar que unas 30.000 personas estaban involucradas en la brujería, una cifra que superaba la población total de la región. Su campaña resultó en la ejecución en la hoguera de aproximadamente 80 personas, un número espeluznante para la época. Esta brutalidad provocó una huida masiva. Cientos de labortanos aterrorizados cruzaron los Pirineos, buscando refugio en los valles navarros de Zugarramurdi y Urdax, sin saber que, en lugar de escapar de la persecución, estaban actuando como vectores de la misma histeria. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Consigo las narrativas terroríficas que habían escuchado en los interrogatorios de Delancre. Aquelarres masivos, vuelos nocturnos, profanación de cementerios y pactos con el diablo. Estas historias encontraron un terreno fértil en Zugarramurdi. El detonante concreto del proceso inquisitorial fue una joven de 20 años llamada María de Chimildegui. Habiendo residido previamente en la costa de Laborde, regresó a su pueblo natal de Zugarramurdi afirmando haber participado en aquelarres. Impulsada por un supuesto arrepentimiento, comenzó a identificar a sus vecinos, nombrando a las personas que, según ella, había visto en estas reuniones nocturnas. Lo que podría haber quedado como un conflicto local se magnificó cuando el abad del monasterio de Urdax, alarmado por las confesiones, decidió notificar al Tribunal de la Inquisición Española con sede en Logroño, que tenía jurisdicción sobre el reino de Navarra. En el verano de 1609, dos inquisidores, Juan del Valle Alvarado y Alonso Becerra Holguín, llegaron a la región para iniciar las investigaciones. El patrón de Delancre se repitió. La amenaza de la tortura, junto con la promesa de una pena menor para aquellos que confesaran y delataran a sus cómplices,
creó un efecto dominó de acusaciones. Las rencillas personales y las envidias entre familias, que existían desde hacía generaciones, encontraron una vía de escape letal. En pocos meses, la situación se descontroló y decenas de personas, hombres, mujeres y niños, fueron arrestadas y conducidas a las prisiones secretas de la Inquisición en Logroño, para ser sometidas a un largo y arduo proceso judicial. Este proceso culminó los días 7 y 8 de noviembre de 1610, con la celebración de un masivo auto de fe en la ciudad de Logroño. Un auto de fe no era una simple ejecución, sino una ceremonia pública y teatral, meticulosamente orquestada para demostrar el poder de la Iglesia y la justicia inquisitorial. Miles de espectadores de toda la región acudieron a presenciar el espectáculo. De los acusados de Zugarramurdi, 29 fueron parte de esta ceremonia. Las sentencias variaron. Algunos que habían confesado y se mostraron arrepentidos fueron reconciliados con la Iglesia, pero condenados a penas como la confiscación de todos sus bienes, el uso del sanbenito, una túnica de penitencia y penas de cárcel. Sin embargo, el destino más trágico fue para aquellos que persistieron en su inocencia. 6 de ellos fueron relajados al brazo secular, una fórmula legal que significaba que la Inquisición los entregaba a las autoridades civiles para ser quemados vivos en la hoguera. Otras 5 personas que habían muerto durante el año y medio de encarcelamiento debido a las torturas y las inhumanas condiciones de las prisiones fueron quemadas en efigie. Se construyeron estatuas de paja y tela que las representaban, las cuales fueron consumidas por el fuego para simbolizar su condena eterna y negarles un entierro cristiano. Sin embargo, la historia de Zugarramurdi tiene un giro inesperado y crucial. Había un tercer inquisidor en el tribunal de Logroño, un jurista de Granada llamado Alonso de Salazar y Frías. A diferencia de sus 2 colegas, Salazar era un hombre de temperamento escéptico y racional. Durante las deliberaciones había votado en contra de las sentencias de muerte, argumentando que las pruebas eran insuficientes. Las historias de los acusados sobre vuelos nocturnos, transformaciones en animales y pactos diabólicos le parecían, como escribió en sus informes, disparatadas y que exceden los límites de la razón humana. Su escepticismo no pasó desapercibido. La Suprema Inquisición en Madrid, quizás alertada por las dudas de Salazar, le encomendó una misión sin precedentes. Debía regresar solo a los valles navarros y llevar a cabo una investigación definitiva. Entre 1611 y 1613 Salazar recorrió la región, pero su método fue revolucionario. En lugar de buscar culpables, buscó evidencias empíricas. Entrevistó a 1.802 personas, incluyendo a 1.384 niños, no en un ambiente de coacción, sino de confidencia. Crucialmente, promulgó un edicto de gracia, un período durante el cual cualquiera que hubiera confesado falsamente podía retractarse de su testimonio sin temor a ser castigado por perjurio. Los resultados de su investigación fueron demoledores para la narrativa de la Casa de Brujas. Cientos de personas se retractaron, explicando que habían confesado por miedo a la tortura, por sugestión de los inquisidores o para salvar sus vidas. Salazar investigó meticulosamente cada una de las supuestas hazañas de las brujas, analizó los polvos y ungüentos y descubrió que eran remedios caseros inofensivos. Comprobó que las supuestas profanaciones de hostias consagradas eran imposibles porque las iglesias estaban cerradas y vigiladas.
y notó que los vuelos y las apariciones del diablo nunca habían sido presenciados por nadie que no fuera otro acusado. Su informe final, enviado al Consejo de la Suprema Inquisición, es una obra maestra de pensamiento crítico. Su conclusión es una de las frases más célebres de la historia de la brujería. No hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. Con esta frase, Salazar afirmaba que la epidemia de brujería no era un hecho real, sino una construcción mental, una psicosis colectiva creada y alimentada por los propios investigadores. El impacto del informe de Salazar fue inmenso. Convenció a la cúpula de la Inquisición española de que la brujería, tal como se describía, era en gran medida una fantasía. En agosto de 1614, la Suprema emitió unas nuevas instrucciones conocidas como el Edicto de Silencio, que ordenaban a los tribunales locales no dar crédito a las acusaciones de brujería sin pruebas contundentes e independientes, y que en la práctica pusieron fin a las ejecuciones masivas en España. Gracias a la labor de un solo hombre, España se desmarcó de la gran caza de brujas europea casi un siglo antes de que ésta alcanzara su apogeo en países como Alemania. Zugarramurdi se convierte así en una historia paradójica, el símbolo del fanatismo más atroz, pero también el catalizador que dio lugar a una de las victorias más tempranas de la razón sobre la superstición. El grimorio de la naturaleza, el poder oculto en plantas, amuletos y animales, guía práctica IN. Una de las concepciones erróneas más extendidas sobre la práctica de la brujería es que su poder solo reside en tomos antiguos y polvorientos, los llamados grimorios, llenos de fórmulas complejas y pactos con entidades. La Sorgina no era una erudita de biblioteca, era una naturalista experta, una lectora de los signos y secretos de la tierra. La base del poder práctico de la Sorgina residía en su profundo conocimiento de la flora local. Este saber, conocido técnicamente como etnobotánica, era su farmacopea y su arsenal mágico, dos facetas inseparables de la misma realidad. No es necesario aprender un catálogo interminable de plantas, sino comprender el principio de que cada una posee una función específica. Una de las plantas protectoras más importantes y visualmente distintivas de la cultura vasca es el egusquilore, una palabra en euskera que se traduce literalmente como flor del sol. Se trata de la flor seca del cardo silvestre, Carlina acaulis, una planta que crece a ras de suelo y cuyos pétalos radiantes le dan la apariencia de un pequeño sol. Su función es casi exclusivamente defensiva. Tradicionalmente se clava en la puerta principal de los caseríos o sobre el dintel, actuando como un poderoso escudo energético contra los malos espíritus, las tormentas y la brujería hostil. La leyenda que explica su poder es una muestra de la lógica mágica popular. Se dice que cualquier espíritu maligno que intente entrar en la casa se ve irresistiblemente obligado a contar los innumerables filamentos de la flor. Es una tarea imposible que lo mantiene entretenido hasta el amanecer, momento en el que la luz del sol lo desvanece y lo obliga a retirarse. Este es un ejemplo perfecto de magia apotropaica. Un tipo de magia que protege mediante la repulsión, la distracción o la creación de una barrera. A día de hoy, un viaje por las zonas rurales del País Vasco revela que esta costumbre sigue viva, con innumerables puertas de caseríos todavía adornadas con su egusquilore. El arsenal botánico de la Sorgina incluía otras plantas fundamentales. El laurel, Laurus nobilis, un árbol consagrado a la victoria y la adivinación en muchas culturas,
Se plantaba junto a las casas. Durante las tormentas eléctricas, se quemaban sus hojas en el hogar. Se creía que su humo sagrado purificaba el aire y ahuyentaba los rayos, una creencia que quizás tiene una base empírica en las propiedades de los aceites que libera. El romero, Salvia rosmarinus, era el gran purificador por excelencia. Sus ramas se usaban como un sahumerio para limpiar energéticamente las habitaciones donde había habido enfermos o para disipar atmósferas cargadas de tensión. Colgado en pequeños ramos sobre puertas y ventanas, funcionaba como un amuleto contra el mal de ojo. El helecho, una de las plantas más antiguas del planeta, también ocupaba un lugar especial, hasta el punto de que una de sus variedades es conocida como Sorgin ira o helecho de bruja. Se creía que sus esporas, recogidas con un ritual específico en la mágica noche de San Juan, otorgaban a su portador el don de la invisibilidad. Árboles como el fresno y el espino albar también eran considerados protectores. Con sus ramas se tallaban pequeñas cruces que se colocaban en las entradas de las casas y los establos para proteger a las personas y al ganado. Este conocimiento no era fruto de la superstición, sino de un método empírico acumulado durante generaciones. Una ciencia popular que observaba los efectos de cada planta no solo en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo energético. Junto a las plantas, la Sorginac y el pueblo llano utilizaban una amplia gama de amuletos y talismanes, objetos físicos cargados con una intención específica para actuar como amuletos o escudos protectores. El símbolo más icónico de la cultura vasca, el lauburu o cuatro cabezas, es un amuleto de origen precristiano. Se trata de una variante de la esvástica, un símbolo solar que aparece en incontables culturas antiguas de todo el mundo, desde la India hasta América. El lauburu representa el sol en su ciclo dinámico, la energía vital en movimiento y por extensión la buena fortuna y la protección contra las fuerzas de la oscuridad. Se tallaba profusamente en dinteles, muebles, herramientas y especialmente en estelas funerarias, no solo para honrar al difunto, sino para proteger su espíritu en su viaje. Su poder mágico reside en su forma giratoria que simbólicamente crea un vórtice de energía que repele la negatividad. Otros amuletos tenían un origen más orgánico y tónico, conectados directamente con la tierra y sus criaturas. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado amuletos de la prehistoria, como dientes de caballo o de erizo perforados y ensartados en collares. Estos se usaban específicamente como defensa contra el mal de ojo, basándose en un principio de magia simpática, la creencia de que una parte de un animal fuerte, el caballo o bien defendido, el erizo con sus púas, transfiere esas mismas cualidades a su portador. Una costumbre muy extendida era llevar pequeños trozos de carbón extraídos del hogar, yar, dentro de una bolsita de cuero colgada al cuello. El hogar era el corazón sagrado de la casa, el centro de la vida familiar, y un pedazo de ese centro actuaba como un poderoso protector cuando se estaba lejos de casa, en un viaje o en el campo. Un amuleto de naturaleza más compleja era el kutun. Esta palabra en euskera es polisémica y podía designar un alfiletero, un escapulario o incluso una carta o un pequeño libro doblado. Las confesiones inquisitoriales revelan la creencia de que el kutun era un objeto que las Sorginac se entregaban entre sí para formalizar una iniciación o para transferir poder. Aceptar un kutun de una Sorgina significaba en esencia aceptar el pacto con la tradición y convertirse en una de ellas.
Finalmente, el grimorio natural estaría incompleto sin el reino animal. Para la Sorgina, ciertos animales eran más que simples bestias. Eran mensajeros, aliados espirituales o encarnaciones de fuerzas naturales. El sapo, como hemos visto, es quizás el animal más íntimamente ligado a la Sorgina en los relatos de la Inquisición. Se decía que cada bruja criaba y cuidaba un sapo como si fuera un familiar. Este sapo actuaba como su mensajero y su conciencia externa, avisándole psíquicamente de cuándo se iba a celebrar el próximo aquelarre. Además, se afirmaba que de su piel o de sus fluidos se obtenían los ingredientes para los ungüentos de vuelo. Desde una perspectiva chamánica, el sapo es un arquetipo clásico de animal de poder. Al ser una criatura anfibia, que vive entre el mundo acuático y el terrestre, simboliza la capacidad del practicante de magia para transitar entre la realidad ordinaria y el mundo de los espíritus. El gato negro, por supuesto, es el otro gran compañero arquetípico. La capacidad de las Sorginac para transformarse en gatos negros era una creencia muy arraigada. El gato, como animal nocturno, silencioso y de sentidos extremadamente agudos, que puede ver en la oscuridad, es el símbolo perfecto de la intuición, la independencia y la habilidad para navegar por los reinos ocultos. La metamorfosis no debe entenderse como una transformación física literal, sino como la proyección de la conciencia del brujo, que adopta las capacidades sensoriales y la forma astral del animal para moverse sin ser detectado. Más allá de estos dos, otros animales como la serpiente, el buitre o la mariquita eran considerados sagrados, cada uno con su propio lenguaje y simbolismo. Aprender a interpretar este lenguaje era una parte esencial de la práctica de la Sorgina, una forma de recibir mensajes directos del mundo espiritual a través de sus habitantes físicos. El vuelo del espíritu, ungüentos, metamorfosis y el viaje chamánico. Guía práctica segundo. De todas las capacidades atribuidas a la Sorgina, ninguna ha generado tanta fascinación y escepticismo como el acto de volar. Los archivos inquisitoriales de toda Europa, y especialmente los del País Vasco, están repletos de confesiones detalladas sobre vuelos nocturnos. Los acusados describían cómo, tras aplicarse ciertos ungüentos, se sentían capaces de elevarse por las chimeneas de sus casas o de salir por ventanas y grietas para viajar a gran velocidad hacia el aquelarre. La imagen popular de la bruja ahorcajada sobre una escoba es, en realidad, más característica del folclore germánico. En la tradición vasca, aunque a veces se mencionan escobas o animales como monturas, el método fundamental era distinto y mucho más profundo. El vuelo no era un acto de levitación física, sino una experiencia extática, un viaje del espíritu posibilitado por una sofisticada tecnología farmacológica. El secreto de esta práctica residía en la preparación y aplicación de ungüentos específicos. Las confesiones, a pesar de haber sido extraídas bajo una coacción extrema, coinciden de manera recurrente en este punto. El juez Pierre de Lancret, en sus crónicas sobre la brujería en labor, registró testimonios que hablaban de una agua verdinegra y repugnante, supuestamente obtenida de un sapo, que al ser untada sobre el cuerpo provocaba el vuelo. Aunque la descripción está teñida de la repulsión del inquisidor, la esencia del relato es correcta. Se utilizaba una sustancia de aplicación tópica como catalizador.
La investigación moderna, que combina el análisis histórico de recetas medievales con el conocimiento farmacológico, ha identificado los componentes más probables de estos ungüentos voladores. No se trataba de ingredientes sobrenaturales, sino de una potente mezcla de plantas pertenecientes a la familia de las solanáceas. Estas plantas son ricas en alcaloides tropanos, como la atropina, la iosiamina y la escopolamina. Dichas sustancias son extremadamente venenosas si se ingieren, pero cuando se absorben a través de la piel en las dosis adecuadas, actúan como potentes alucinógenos y disociativos. Las plantas clave que aparecen de forma consistente en las recetas de la época y que son nativas de la flora vasca incluyen la belladona, Atropa belladona, cuyo nombre, belladama, alude a su uso cosmético para dilatar las pupilas, pero que en dosis más altas provoca alucinaciones vívidas y una fuerte sensación de desprendimiento del cuerpo. También el beleño negro, Josiamus niger, cuyos efectos incluyen una marcada sensación de ligereza y flotación, lo que muy probablemente es la fuente directa de la percepción subjetiva de volar. Otra planta era la mandrágora, Mandragora officinarum, una especie legendaria cuya raíz de forma humana estaba rodeada de innumerables supersticiones y que es un poderoso sedante y alucinógeno. Finalmente, el estramonio, Datura stramonium, a veces llamado hierba del diablo, es otro alucinógeno muy potente capaz de inducir delirios y una desconexión casi total de la realidad. Estos ingredientes vegetales se machacaban y se cocían en una base de grasa animal, como manteca de cerdo, que servía como un vehículo perfecto para la absorción transdérmica. La aplicación del ungüento en zonas de piel fina o membranas mucosas como las axilas, las sienes, las ingles o la zona genital garantizaba una absorción más rápida y efectiva. Es un error fundamental asociar el vuelo de las brujas como una simple alucinación sin sentido provocada por drogas. Desde la perspectiva mágica, el ungüento no era un estupefaciente recreativo, sino una herramienta sagrada, una tecnología chamánica. Su propósito no era escapar de la realidad, sino acceder a otras capas de la misma. El estado de conciencia inducido por estos ungüentos es lo que los antropólogos, al estudiar prácticas similares en todo el mundo, denominan un viaje chamánico. El practicante experimenta una disociación profunda, una sensación convincente de que su conciencia, su espíritu o su doble se separa del cuerpo físico, que permanece en un estado de trance. Este cuerpo astral es entonces libre para viajar a través de lo que las tradiciones esotéricas llaman el plano astral, o lo que el chamanismo describe como el mundo de los espíritus. Por lo tanto, lo que los inquisidores interpretaban como un vuelo físico a una reunión literal era en la mayoría de los casos un viaje astral colectivo a un punto de encuentro en un plano no físico. La Sorgina no movía su cuerpo de carne y hueso a través del aire, proyectaba su conciencia. Esta es una práctica central en el chamanismo de todas las culturas, desde los pueblos de Siberia hasta las tribus del Amazonas. El ungüento era la llave química que abría la puerta a esta experiencia. Intrínsecamente ligado al concepto del vuelo está el de la metamorfosis o cambio de forma. Los archivos inquisitoriales están llenos de acusaciones y aceptaciones de Sorginac que se transformaban en animales, con una notable predilección por los gatos negros, pero también en lechuzas, buitres o lobos. De nuevo, esto no debe ser interpretado como una transmutación física.
Durante el viaje del alma, la conciencia proyectada no está sujeta a la rigidez de la forma humana. Un practicante experimentado puede moldear la energía de su cuerpo astral para adoptar la forma y, lo que es más importante, las percepciones de un animal. La finalidad de esta técnica era práctica. Transformarse en un gato permitía el movimiento sigiloso y la visión en la oscuridad. Adoptar la forma de un buitre permitía una visión panorámica de la Tierra desde las alturas. La metamorfosis astral era una técnica avanzada de exploración y adquisición de conocimiento. La frase que se recitaba durante la aplicación del ungüento, como la documentada Sasi gustien gainetik eta jodei gustien aspitik, por encima de todas las zarzas y por debajo de todas las nubes, funcionaba como un conjuro. Era un anclaje mental que establecía los parámetros y la protección del viaje. Moverse por encima de los obstáculos terrenales, las zarzas, pero manteniéndose conectado al plano terrestre, por debajo de las nubes. Lejos de ser una fantasía supersticiosa, el vuelo de la sorguina era una práctica chamánica. Acciones que combinan conocimiento farmacológico con técnicas avanzadas de proyección de la conciencia. La palabra como creación, conjuros, cantos y el poder intrínseco del euskera. En la cosmovisión vasca y de hecho en muchas tradiciones, el acto de hablar trasciende la mera comunicación. Hablar es actuar. La palabra pronunciada con intención tiene una fuerza especial, un poder creador capaz de influir y dar forma a la realidad. Este principio, conocido en la magia ceremonial como el poder performativo del lenguaje, no era una teoría abstracta para la sorguina, sino una verdad aplicada en su día a día. El principal vehículo de este poder era el euskera, la lengua vasca. Como he mencionado anteriormente, el euskera es una lengua clasificada como aislada, lo que significa que su estructura y vocabulario no derivan de ninguna otra familia lingüística conocida, como el latín o las lenguas germánicas. Desde una perspectiva esotérica, un idioma no es simplemente un sistema de comunicación, es una frecuencia vibratoria, un código sónico que ha evolucionado en resonancia directa con el entorno geográfico en el que nació. La antigüedad y la singularidad fonética del euskera lo convierten en un vehículo excepcionalmente eficaz para la magia practicada en el País Vasco. Sus sonidos, moldeados durante milenios por los mismos valles, montañas y vientos donde habita la diosa Mari, están intrínsecamente sintonizados con las energías de esa tierra. A diferencia de otras tradiciones mágicas europeas que adoptaron lenguas como el latín o el hebreo como lenguas sagradas debido a su prestigio textual y religioso, la magia vasca utilizaba su propia lengua vernácula. Esto se debe a que su poder no se buscaba en textos sagrados importados, sino en la conexión vibratoria directa con el espíritu del lugar. Por esta razón, los conjuros y cantos en euskera no son fórmulas intercambiables. Son llaves diseñadas específicamente para abrir las cerraduras energéticas del paisaje vasco. Uno de los cantos más citados, supuestamente entonado durante los rituales del aquelarre, era la frase rítmica Akerra goiti, akerra beiti, que se traduce como macho cabrío arriba, macho cabrío abajo. A primera vista, puede parecer una simple aclamación. Sin embargo, en un contexto ritual, es un canto binario y repetitivo, diseñado para inducir un estado de trance a través de su cadencia. Su estructura de opuestos, arriba, abajo, celestial, terrenal, es un intento de equilibrar las energías duales dentro del ritual y de los propios participantes. Una práctica común en muchos ritos de poder.
Es en esencia un mantra, no una simple canción. Otro ejemplo fascinante registrado durante los juicios de Sugarramurdi es una fórmula que supuestamente recitaban las brujas. Emenhatan, Hemenhetan, Padul, Bralberit, Astarot, ayudadme, agora, agora patrica, ayudadme. Esta frase es un testimonio del sincretismo de la época. Comienza con lo que parece una corrupción del euskera Hemen eta Han, aquí y allá. Una frase que las propias acusadas vinculaban a la capacidad de viajar por el aire. Sin embargo, inmediatamente después invoca nombres que no son vascos. Astarot es una referencia directa a Astaroth, una entidad que aparece en grimorios de demonología europeos como el Lemegeton o la llave menor de Salomón. La presencia de este nombre indica dos posibilidades. O bien las practicantes vascas en el siglo XVII ya estaban fusionando su tradición popular con elementos de la alta magia ceremonial europea que circulaba en libros. O, lo que es más probable, los propios inquisidores con sus mentes saturadas de demonología introducían estos nombres en los interrogatorios para que las confesiones se ajustaran al modelo de brujería satánica que ellos esperaban encontrar. El poder de la palabra no se limitaba a los grandes rituales. Se tejía en la trama de la vida cotidiana a través de conjuros o siricoac, fórmulas precisas que combinaban la palabra hablada con un gesto o un elemento físico para sanar, proteger o atraer la suerte. Para la sanación existían conjuros específicos para cada dolencia. Para curar la erisipela, una infección cutánea que causa un enrojecimiento intenso y que se conocía popularmente como fuego de San Antón, se empleaba el conjuro de la rosa, que implicaba recitar una fórmula específica mientras se dibujaban cruces simbólicas sobre la piel afectada. Para proteger al ganado y las cosechas de las tormentas, el granizo o las plagas, se recitaban conjuros al aire, a menudo dirigidos a las nubes de tormenta, a veces acompañados por el tañido rítmico de la campana de una ermita cercana, con la intención de crear una cúpula de protección. Incluso los actos más simples y domésticos estaban impregnados de este poder. Una costumbre que ha sobrevivido hasta hace poco tiempo es el ritual que se realizaba cuando a un niño se le caía un diente de leche. El diente se lanzaba al tejado de la casa mientras se recitaba la siguiente fórmula. Saguzarra, Eutsiaguinzarra, Ekasuna Gimbarrie, Saguzar Barragarrie. La traducción es murciélago. Deja el diente viejo, trae el diente nuevo, murciélago risueño. Este no es un simple juego. Es un acto de magia simpática. Un trueque ritual con una criatura de poder, el murciélago, que habita en las cuevas, el dominio de la diosa Mari y un portal al otro mundo. Se le entrega lo viejo a cambio de lo nuevo. Este uso constante del lenguaje como una herramienta activa demuestra una comprensión profunda de que la realidad no es una entidad fija y externa, sino un campo de energía que puede ser negociado y moldeado a través de la vibración enfocada y la intención dirigida. Para la Sorgina la palabra era su herramienta más fundamental para sanar, para proteger y para abrir las puertas de lo invisible. Peligros, riesgos y advertencias, el lado oscuro del sendero. Todo camino de poder real está flanqueado por peligros, y el de la brujería vasca no es una excepción. No se trata de amenazas míticas o de castigos divinos diseñados para infundir miedo, sino de consecuencias directas y lógicas que se derivan de las propias leyes de la naturaleza y la energía. Ignorar estas advertencias es el camino más seguro hacia el desastre personal.
Para una comprensión clara, vamos a analizar estos riesgos en tres categorías fundamentales: el peligro físico, el peligro psicológico y el peligro energético. El primer y más inmediato de estos peligros es de naturaleza puramente física y tangible. Como hemos detallado, la práctica del vuelo del espíritu se basaba en la aplicación de ungüentos elaborados con una farmacopea muy específica, principalmente plantas de la familia de las solanáceas como la belladona, el beleño negro o la mandrágora. Es absolutamente imperativo comprender que estas plantas no son hierbas comunes, son extremadamente venenosas. Los alcaloides que contienen, como la atropina y la escopolamina, son neurotoxinas muy potentes. La diferencia entre una dosis que induce un estado de trance visionario y una dosis que provoca un fallo cardíaco, parálisis respiratoria y la muerte es peligrosamente mínima. La Sorgina de antaño era una maestra farmacóloga. Su conocimiento sobre la dosis precisa, el método de preparación para mitigar la toxicidad, la vía de administración correcta, la absorción a través de la piel es mucho más lenta y controlable que la ingestión directa, y el momento exacto de la recolección de la planta para optimizar sus propiedades era el resultado de un saber acumulado y transmitido durante siglos. Este no es un conocimiento que se pueda improvisar o adquirir a través de una búsqueda superficial en Internet. Cualquier intento de replicar estos ungüentos sin la guía directa de un experto y sin un conocimiento profundo de botánica y toxicología es, literalmente, un acto suicida. La historia de la brujería está llena de lecciones, pero esta es la más cruda. La naturaleza no hace distinciones entre un ritual sagrado y un envenenamiento accidental. Las plantas de poder exigen un respeto absoluto, y el primer acto de respeto es ser plenamente consciente de su capacidad para matar. El segundo riesgo se encuentra en el dominio de la mente, en el delicado equilibrio de la psique. Las mismas prácticas que pueden abrir las puertas de la percepción a realidades más amplias pueden, si se abordan sin la preparación y la estabilidad adecuadas, destrozarla. El caso histórico de Suga Ramurdi es un ejemplo a gran escala de una psicosis colectiva, donde la sugestión, el miedo y la presión social crearon una realidad compartida en la que cientos de personas llegaron a creer firmemente que volaban por las noches y participaban en aquelarres, hasta el punto de confesar crímenes atroces que nunca habían cometido. Esto nos enseña una lección fundamental sobre la maleabilidad y la fragilidad de la mente humana. Para el practicante solitario, el riesgo es perder el anclaje en la realidad consensuada. El viaje chamánico y el trabajo con estados alterados de conciencia son herramientas poderosas para la autoexploración, pero pueden desestabilizar gravemente una mente que no está sólidamente cimentada. Sin un ego fuerte y sano, la línea que separa la visión simbólica del delirio paranoico se vuelve peligrosamente delgada. El practicante puede empezar a interpretar cada evento fortuito como un ataque mágico, a ver conspiraciones en todas partes, o a confundir sus propias proyecciones subconscientes, sus miedos y deseos, con entidades espirituales autónomas. Por ello, el desarrollo de una disciplina mental rigurosa a través de prácticas como la meditación, el autoanálisis crítico y, sobre todo, la capacidad de discernir entre lo que es simbólico y lo que es literal, no es una opción, sino un requisito indispensable. El sendero del brujo no es una vía de escape para los inestables o los que huyen de la realidad, sino un camino para aquellos que buscan comprenderla a un nivel más profundo
Y esa empresa exige una mente más fuerte y equilibrada, no más débil. Finalmente llegamos al riesgo más ineludible, el peligro energético, que algunas tradiciones llaman deuda kármica. Como he explicado anteriormente, el poder de la Sorgina era intrínsecamente dual. La misma fuerza que se empleaba para sanar y bendecir podía ser invertida para maldecir y dañar. El veguisco o mal de ojo y el sorginkeri o hechizo malintencionado eran herramientas reales utilizadas para la defensa, la justicia o en ocasiones la venganza. El peligro aquí no reside en un castigo moralista de una deidad externa, sino en una de las leyes más fundamentales del universo. Toda acción genera una reacción igual y opuesta. Cualquier energía que un practicante proyecta al universo, ya sea con una intención positiva o negativa, crea una onda que eventualmente regresa a su punto de origen, a menudo con una fuerza amplificada por el camino. Lanzar un hechizo de daño sin la preparación apropiada es como lanzar un boomerang. Puede que alcance su objetivo, pero su retorno es casi seguro. La acumulación de esta deuda energética a través del uso repetido de la magia malintencionada tiene consecuencias tangibles y devastadoras en la vida del practicante. Puede manifestarse como una persistente mala suerte, una cadena de enfermedades crónicas, el fracaso inexplicable de proyectos personales o un profundo y corrosivo vacío espiritual. Por esta razón, el uso del poder para dañar se consideraba tradicionalmente un último recurso, reservado para situaciones extremas de autodefensa o para la ejecución de una justicia comunal. Un practicante sabio y maduro entiende que el poder no es un instrumento para satisfacer el ego, saldar cuentas triviales o manipular a otros. Ecos en el presente. La llama viva de la Sorgina en el siglo XXI. La pregunta ahora es, ¿qué queda de todo esto en el mundo actual? ¿Es la brujería vasca una mera pieza de museo, un capítulo cerrado que se estudia con una distante curiosidad antropológica? La respuesta es un no rotundo y definitivo. Una tradición espiritual tan visceralmente conectada a la tierra y al alma de un pueblo no se extingue. Se adapta, se oculta y resurge. La llama de la Sorgina no se ha apagado. Simplemente ha aprendido a arder de nuevas maneras, a menudo a plena vista en el corazón del siglo XXI. La primera y más evidente prueba de su supervivencia se manifiesta en la persistencia de las creencias y prácticas en la cultura popular. El antropólogo Julio Caro Baroja, en sus investigaciones de campo a mediados del siglo XX, documentó la existencia de reuniones de aire misterioso que todavía se llevaban a cabo en zonas rurales aisladas. Un claro eco de los antiguos aquelarres, aunque despojados de su estructura original. Más allá de estos posibles vestigios de reuniones secretas, la tradición sobrevive en el folclore público. En la localidad vizcaína de Ochandiano, por ejemplo, cada año se sigue representando la Sorgin Dance o Danza de la Bruja, una compleja coreografía interpretada por hombres que sirve como una crónica ritualizada de la antigua represión, manteniendo viva la memoria histórica a través del movimiento y la música. A un nivel más íntimo y doméstico, la magia protectora sigue siendo una práctica cotidiana. Como ya he mencionado, el amuleto de Legusquilore continúa siendo un elemento visible y funcional en las puertas de miles de caseríos. La creencia en el veguisco o mal de ojo sigue vigente y con ella, la figura de los curanderos o saludadores. Estas personas,
a menudo operando bajo una fina capa de piedad cristiana para evitar suspicacias, continúan empleando antiguos conjuros, oraciones sincréticas y rituales con hierbas para quitar el susto, romper hechizos o limpiar la energía de una persona. Costumbres como colocar unas tijeras abiertas en forma de cruz bajo el colchón para cortar las pesadillas o las influencias negativas durante el sueño son prácticas de magia popular que han sido transmitidas de abuelas a nietos, a menudo sin que los propios practicantes sean conscientes de que están ejecutando un rito de origen pagano. Son actos de poder que han sobrevivido despojados de su teología original, pero no de su eficacia. Junto a esta supervivencia casi instintiva, en las últimas décadas ha surgido un movimiento mucho más articulado de recuperación. Este fenómeno, que se enmarca en el resurgimiento neopagano a nivel mundial, tiene en el País Vasco una vertiente propia, a veces referida como gentiltasuna. Este término hace alusión a los gentilac, los gigantes de la mitología vasca que representaban al pueblo pagano que habitaba la tierra antes de la llegada del cristianismo. Este movimiento no pretende ser una recreación literalista del pasado, lo cual sería imposible e inauténtico. Se trata de un esfuerzo serio por reconstruir la tradición, reconectando con sus principios fundamentales. La veneración de la naturaleza como entidad sagrada, el culto a Mari y a otros númenes del panteón vasco, y la práctica de una magia estacional, sincronizada con los ciclos de la tierra. Los practicantes modernos estudian las fuentes académicas, los registros folclóricos y, crucialmente, se basan en la experiencia personal y la comunión directa con los lugares de poder. Un ejemplo perfecto de cómo esta tradición renace es la celebración de la Noche de San Juan, el 23 de junio. Aunque la fecha está cristianizada, la esencia de los rituales que se realizan esa noche es puramente pagana. Se encienden grandes hogueras, un acto de magia ígnea cuyo propósito es purificar y proteger a la comunidad. Se salta sobre las brasas para atraer la buena suerte y la fertilidad, y se realizan rituales con el agua de fuentes y arroyos, y con hierbas específicas que, según la creencia, alcanzan su máximo poder en esa noche, la más corta del año. En las propias cuevas de Zugarramurdi, esa noche se celebra un evento público que conmemora el aquelarre, con música de chalaparta, danzas y rituales, resignificando un lugar de tragedia como un espacio de celebración y poder. Finalmente, la figura de la Sorgina está siendo objeto de una poderosa reivindicación en la arena cultural, social y política. Ha sido adoptada por artistas, escritoras y movimientos feministas como un arquetipo de la mujer sabia, independiente y poderosa que fue sistemáticamente perseguida precisamente por encarnar esas cualidades. Festivales contemporáneos como la Sorginengawa, Noche de las Brujas, en diversas localidades vascas, han trascendido el mero folclore para convertirse en actos de afirmación política. En los conjuros y manifiestos que se leen públicamente en estos eventos, se traza una línea directa entre la persecución histórica de la Sorginak y las luchas actuales contra la violencia machista, la opresión patriarcal y la explotación capitalista del medio ambiente. Se redefine a la Sorgina no como una figura del pasado, sino como una inspiración para el presente, una guardiana del conocimiento ancestral, una ecologista primigenia y un símbolo de la resistencia contra el dogma. Esta reinterpretación ha permeado la cultura popular. Grupos de música como la banda de rock Belaco, en su álbum titulado Sorginak,
exploran el paralelismo entre las brujas del siglo XVII y las mujeres que hoy son atacadas por su disidencia. El propio Museo de las Brujas de Zugarramurdi, aunque es una atracción turística, cumple una función educativa esencial al presentar la historia desde la perspectiva de las víctimas y enmarcarla dentro de la rica mitología vasca, con Mari como figura central, no el diablo. De esta manera, la Sorguina ha completado un ciclo de transformación asombroso. De ser una figura de poder central en su comunidad, fue convertida en un monstruo demoníaco por sus perseguidores. Logró sobrevivir durante siglos en las sombras del folclore y la práctica secreta, y hoy en el siglo XXI emerge de nuevo a la luz, no solo como un objeto de estudio o una práctica espiritual para unos pocos, sino como un vibrante y relevante símbolo de identidad cultural, empoderamiento feminista y una necesaria reconexión ecológica. La llama, lejos de haberse extinguido, está siendo avivada con una nueva y poderosa intención por una generación que reconoce en su antigua luz una guía indispensable para navegar los desafíos del presente y del futuro. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.